Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos más a mi canal. Bueno, gente, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver acerca de las cosas que más rápidos fueron eliminadas o que menos tiempo estuvieron en el juego. Vamos a mencionar ya sea diferentes ítems o diferentes armas. Y bueno, gente, ya dicho esto, que el video. Bueno, gente, para el primer puesto que voy a mencionar va a ser acerca del hongo mítico. El hongo mítico directamente se podría ir al puesto número 1 porque realmente nadie sabe acerca sobre este ítem. Les voy a comentar que en la temporada número 3 pues sacaron este hongo mítico y al tú consumirlo te iba a generar un 100% de escudo. Un hongo bastante roto para todas aquellas personas que se lo encontraran, pero lo pongo en el último puesto porque realmente nadie sabe cuánto duró específicamente. Como de un día para otro fue desactivado, ya no salen en las partidas, nadie sabe cuántos días específicamente estuvo en el juego. También una de las razones principales el por qué hay muy pocos clips de este hongo es porque estuvo muy poco tiempo en el juego, pero las personas dicen de que estuvo entre una semana y un mes, así de que está en el último puesto porque vamos a suponer de que tan solo estuvo un mes en el juego. Esto la verdad dudo bastante de que te lo hayas encontrado en partida porque es un hongo mítico. No me acuerdo las posibilidades de poder conseguir este hongo, pero eran unas posibilidades bastante bajas, pero era un ítem bastante interesante. Bueno, gente, para el siguiente puesto vamos a hablar acerca sobre un ítem que la verdad no recordaba que existía, es acerca sobre el ataque aéreo. No sé si a ti te gustaba este ítem, ahorita estoy viendo diferentes clips del ataque aéreo y siento de que un arma relacionada hoy en día podría estar bastante rota, porque todos conocemos cómo son las últimas zonas y un ítem así creo que sí podría ser bastante funcional. Pero bueno, les comento de que este ítem fue implementado el 9 de julio y decidieron sacarlo el 30 de julio de ese mismo mes. Prácticamente solamente estuvo 21 días en el juego. No sé si tú recordabas el ataque aéreo, un ítem que no se supo aprovechar. Bueno, gente, para el siguiente puesto vamos a hablar acerca sobre un ítem que solamente ha estado una temporada en el juego. El ítem es acerca sobre el escudo. No sé tú qué opinas acerca sobre el escudo. Yo creo que podría ser perfectamente un arma de doble filo, de que en diferentes ocasiones obviamente te pueda cubrir, pero en algunas otras hasta el enemigo te puede rushar dentro del escudo y obviamente aprovechar el escudo a su favor. La verdad no sé si fue un ítem funcional, pero bueno, el primer día que llegó el escudo sería el 25 de septiembre y la última vez que fue eliminada sería el 13 de octubre, que eso sería de que tan solamente estuvo 18 días en el juego. Y como lo dije al principio, ya no recuerdo si ya realmente fue implementado nuevamente, así de que solamente lo pudimos jugar en ese tiempo. Pero bueno, el escudo tan solamente estuvo 18 días. Bueno, gente, para el siguiente puesto vamos a hablar acerca del primer vehículo que existió en todo Fortnite, es acerca del carrito de compras. El carrito de compras, por si es que tú no lo sabías, fue el primer vehículo que existió. Si es que tú no estás desde los inicios de Fortnite, sepas de que anteriormente los vehículos no existían. De hecho, para aquel tiempo cuando fue implementado en la temporada número 4, durante las temporadas anteriores, la temporada número 3, temporada número 2, obviamente del capítulo 1, la comunidad estaba pidiendo bastante un vehículo y Fortnite dijo de que iba a agregar un vehículo fuera de lo normal. Y dicho y hecho, agregaron un carrito de compras que era bastante divertido. Pero bueno, gente, les comento, el carrito de compras específicamente llegó el 30 de mayo y decidieron eliminarlo el 12 de junio, que en resumidas cuentas tan solo estuvo 13 días en el juego. Pero como le dije al principio, fue el primer vehículo que existió en la historia de Fortnite y por ende iba a traer bastantes errores. Es por eso de que obviamente el carrito de compras fue eliminado, porque literal ocasionaba bastantes errores, glitches, lo podías aprovechar para meterte a zonas prohibidas del juego para ganar ventaja, pero lo que más molestaba es de que en momentos bastante random te mataba. Se entiende perfectamente el por qué fue eliminado, porque él fue el primer vehículo, así de que el carrito de compras tan solamente estuvo 13 días en el juego. Bueno, gente, para el siguiente puesto, esta arma se podría decir de que es un empate al puesto anterior, pero esta arma estuvo un poquito menos de 13 días, es acerca de la ballesta original. Hemos tenido diferentes versiones de la ballesta, la más común, la que de hecho también implementaron hace unos días atrás, para ser específicos por todo esto del mes del amor, que sería febrero. Esa fue la ballesta original, que no era un arma tan usada porque era bastante difícil impactar la flecha a tu enemigo. Pero bueno, gente, les comento, la ballesta fue implementada el 7 de febrero del 2018 y fue eliminada el 19 de febrero de ese mismo mes. Fue poquito más de 12 días, fue casi 13 días. Pero bueno, gente, la ballesta, un arma bastante difícil de utilizar en aquel tiempo.
Bueno gente, para la siguiente arma que voy a comentar va a ser acerca de la espada del infinito. Vamos a dirigirnos a la temporada número 7 cuando fue implementada esta arma, de que esta arma se planeaba de que era la temática principal de esa temporada. Les comento para las personas que no estaban en esa temporada o para los que no recordaban, la espada del infinito trajo bastantes problemas. La persona que tenía la espada del infinito literal iba a ganar la partida. La persona que tenía la espada del infinito a distancias largas y medias pues se podía construir, no tenía absolutamente ningún problema para rushar a un diferente enemigo, y cuando le rusheaba pues obviamente tenía todas las de ganar. La espada del infinito llegó en la temporada número 7, que sería el 11 de diciembre del 2018, y decidieron eliminarla el 14 de diciembre. Así de que se traduce de que tan solo esta arma estuvo 3 días en el juego, y de esos 3 días pues Fortnite fue un total desastre. Bueno gente, para la siguiente cosa que voy a mencionar, vámonos a una cosita más actual. Vamos a hablar acerca sobre las arenas movedizas que fueron implementadas esta temporada. No sé si tú recuerdas de que prácticamente todo diciembre las arenas movedizas estaban desactivadas. Obviamente fueron desactivadas porque gran parte de las personas que trabajan en Epic estaban de vacaciones y obviamente no podían arreglar los diferentes errores que generaban las arenas movedizas. Diferentes personas las aprovechaban para hacerse invisibles o en sí para generarse una mayor ventaja para ganar las partidas. Bueno, les comento de que las arenas movedizas fueron desactivadas relativamente rápido. Primeramente las arenas movedizas obviamente llegaron en esta temporada número 5, que sería el 2 de diciembre, y decidieron desactivarlas el 4 de diciembre. Eso se traduce de que tan solo estuvieron 2 días en el juego, y a partir de eso pues ya sabemos lo que pasó, es de que prácticamente todo diciembre no podíamos disfrutar esta nueva función que trajo esta nueva temporada. Así de que las arenas movedizas tan solo estuvieron 2 días en el juego y después fueron eliminadas. Bueno gente, para el siguiente puesto se lo va a llevar un arma bastante rara que no muchas personas se aprovecharon. Es acerca sobre el arma de Galactus. La arma de Galactus fue como de una de las armas menos usadas en la temporada número 5, y eso que fue un arma que estuvo aproximadamente como 3 meses. La razón principal el por qué realmente no se supo acerca sobre esta arma es porque fue un secreto que se descubrió bastante tarde. Cuando llegó específicamente el 10 de septiembre del 2020 pues llegó normalmente, pero tan solo estuvo 2 días aproximadamente y ya después fue desactivada. Estuvo desactivada durante unos 2 días y ya nuevamente la activaron, pero aquí el por qué la estoy poniendo en este video es porque obviamente estamos tomando en cuenta las armas que menos estuvieron cuando primeramente fueron implementadas, y como esta arma decidieron desactivarla, y eso se traduce de que tan solo estuvo 2 días en el juego. La arma de Galactus, un arma bastante misteriosa, un arma que se descubrió bastante tarde, que podíamos literal agarrarla como arma. Bueno gente, ahora vamos a dirigirnos a una de las armas más icónicas de toda la historia de Fortnite. Es acerca del Zapatron. Vamos a dirigirnos al 2017, específicamente el 26 de septiembre. Esta es un arma que cabe mencionar de que yo vi diferentes comentarios de que fue implementada por un error, de que obviamente los desarrolladores no estaban planeando para nada implementar el Zapatron, y que obviamente para aquel tiempo fue un error que lo pudiéramos tener en el Battle Royale, pero para las personas que lo probaron pues solamente estuvo 24 horas en el juego, y dentro de todas esas 24 horas solamente hay un clip, y gracias a este clip pues las personas pueden saber la existencia de esta arma, porque si no fuera por este clip creo que esta arma fuera un mito. Creo que obviamente las personas no sabrían de que existió un arma relacionada si no fuera gracias a este clip. Pero bueno, como lo menciono, en Fortnite del 2017 implementaron esta arma por error, que tan solo estuvo 24 horas en el juego. Esta arma la he mencionado en diferentes videos y espero de que si no sabías la existencia de esta arma pues ahora la sabes. Bueno gente, para el siguiente puesto ahora vamos a hablar acerca de la piedra de sombra. La piedra de sombra fue un ítem original de la temporada número 6. De lo que trata ese ítem al tú consumirlo es de que te conviertes en un tipo fantasma, y obviamente era bastante clásico de la temporada número 6 del capítulo 1, pero lo pongo en este puesto porque tan solo estuvo de 12 a 10 horas en el juego. Fue un ítem que eliminaron relativamente rápido, principalmente porque cuando llegó la nueva temporada pues este ítem trajo bastantes problemas, desde que te podías hacer invisible, desde que te podías meter a diferentes lugares que obviamente podías ganar ventaja. Este ítem trajo una infinidad de errores, y este Epic, pasando de las 10 a las 12 horas pues decidió eliminar este ítem. Ya para la siguiente actualización, si es que no me equivoco, después de 2 semanas regresó nuevamente este ítem, y regresó obviamente eliminando todos los errores, pero para aquel tiempo la piedra de sombra solamente estuvo entre 10 a 12 horas.
Bueno gente, para el siguiente puesto vamos a hablar acerca del hongo que te cura. Este ítem que es bastante extraño. Para activarlo solamente te acercas a él, bailas y por una extraña razón se comporta como una mascota. Te está siguiendo en las diferentes partidas mientras te está curando. Es algo bastante extraño. Para las personas que no saben, fue implementado por error, o hasta incluso se podría decir de que Epic se arrepintió de que fuera implementado porque vieron de que era algo bastante roto. No me extrañaría en lo absoluto porque tan solo velo, es un hongo bastante roto, pero como lo menciono, este Epic lo agregó por error a finales de la temporada número 2 del capítulo 2. Estuve investigando cuánto tiempo estuvo en las partidas. Algunas personas dicen de que tan solo estuvo unas 6 horas, algunas otras comentan que solo 5 horas, pero fue un ítem que estuvo muy poco tiempo. Creo que el 90% de los jugadores pues realmente no sabía acerca sobre la existencia de este hongo, porque sí, solamente estuvo muy poco tiempo en el juego, que cuando llegaron las primeras horas de la temporada número 3 pues ya este hongo fue eliminado, ya no lo podías encontrar y muchas personas se quedaron con la duda por qué lo activaron literal las últimas horas de la temporada número 2, pero fuera de eso no hay que negarlo, un ítem que se ve bastante roto, que esperemos de que lo agreguen en algún futuro para todas aquellas personas que no lo probamos, para las personas que no hicieron interacción. Bueno gente, para el siguiente puesto vamos a hablar acerca de la mochila de la tormenta. Este fue un ítem bastante interesante que fue implementado tan solo 2 horas en el juego. Es exactamente el puesto anterior, es de que fue implementado por error, o hasta está la posibilidad de que cuando fue implementado los desarrolladores se arrepintieron porque vieron de que era algo bastante roto. Bueno, cuando tú tomabas esta mochila te quitaba un espacio del inventario, y lo que hacía esta mochila cuando tú abrías el mapa era de que te decía dónde exactamente iba a cerrar la tormenta, cosa el cual para aquel tiempo, como estaba la jugabilidad, la persona que ya estaba en la zona era una persona que tenía bastante ventaja, porque la habilidad promedio no se le daba para nada bien avanzar mientras te estaban disparando, y una persona que ya estaba posicionada en una zona segura era una persona que tenía bastante ventaja. Hoy en día si es que implementan exactamente lo mismo, pues creo que no cambiaría mucho, porque ya la habilidad promedio está bastante avanzada, ya las personas saben avanzar y construir mientras les están disparando, cosa el cual que en aquel tiempo pues este ítem sí te podría traer bastante ventaja. Cabe mencionar y que para dato curioso, para la temporada número 9, si es que no me equivoco, agregaron un sniper que es exactamente igual al que tenemos ahorita, y que ese sniper te dice dónde va a cerrar la tormenta. Un sniper que querían hacer exactamente la misma función que la mochila, pero bueno, la mochila, para las personas que no sabían, tan solamente estuvo 2 horas en el juego. Bueno gente, y en el puesto número 1 vamos a hablar acerca de la Machine Pistol, o prácticamente el subfusil Uzi, una de las armas más extrañas, una de las armas más misteriosas. Bueno gente, les comento, en resumidas cuentas se lleva el puesto número 1 porque esta arma solamente estuvo 1 hora en el juego. Bueno, cuando fue primeramente implementada en la temporada número X, temporada número 10. Les comento de que últimamente esta arma se ha hecho una de las armas más misteriosas, porque en diferentes ocasiones este Epic ha decidido implementarla supuestamente por error, pero es un arma que en las diferentes ocasiones que ha sido implementada a las pocas horas deciden eliminarla. De hecho eso pasó unos días atrás, de que fue implementada en un modo de juego y ya obviamente fue eliminada, pero el menos tiempo que estuvo fue en la temporada número 10, que tan solo estuvo 1 hora. Realmente desconozco el por qué este Epic no deja esta arma, no sé si esté más rotas que los diferentes subfusiles o no sé si tenga algún problemita, pero bueno, la Machine Pistol se queda en el puesto número 1, la cosa o la arma que menos tiempo ha estado en toda la historia de Fortnite. Y pues bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Estas han sido las cosas, las armas o los ítems que han durado menos tiempo en toda la historia de Fortnite. Bueno gente, como en todos los videos, si es que te gustó el video me puedes apoyar con tu like, y si no estás suscrito te invito a suscribirte. Ya sabes que apoyarías bastante mi canal utilizando mi código de creador. Yo me despido y nos vemos para el siguiente. Adiós.